Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo preparado un sermón sobre los 7 partes del Evangelio. Vamos a comenzar hoy en Actos o Hechos. Yo digo Actos porque las Biblias más antiguas dicen Actos en vez de Hechos. Para mí, Hechos significa terminado, Actos siguiendo, ¿verdad? Todavía estamos en el libro de Actos. Por mí, Actos, como tienen las Biblias más antiguas, es mucho mejor que Hechos. Pero Actos o Hechos 20-24. Leímos las palabras del apóstol Pablo, quien dijo: mas de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida preciosa a mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice: para mí no importa nada más sino predicar el evangelio. Esto es el ministerio que me ha dado el Señor Jesucristo. Y yo quiero ser fiel en predicarlo y dar testimonio. Quiero testificar, quiero dar testimonio del evangelio. El evangelio significa buenas noticias. Y el evangelio es las buenas noticias de cómo ser salvo. Amén. Entonces el apóstol Pablo quiere hablar de cómo ser salvo. Lo siento, se fue el volumen, ¿verdad? Y no había voz, lo siento. Bueno, no sé dónde se salió, pero empezamos otra vez. Entonces, el Evangelio es que Cristo es Jesús y Jesús es Dios. Pedro dijo en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Primero de Juan 5:20 dice esas palabras: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? Jesús es la vida eterna y el Dios verdadero. Mateo 1:23, hablando de Jesús, dice: aquí una virgen concebirá y traerá a su hijo. Su nombre es Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Primero de Timoteo 3:16. La Biblia claramente enseña quién es Jesucristo. Yo pienso que es importante que la gente sepa quién es, porque no es un hombre como cualquier hombre. Es Dios en la carne. Primero de Timoteo 3:16. Y sin controversia grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesucristo, su linaje Él es el Rey de Israel, pero también Rey de gloria, porque es Dios en la carne. Miramos de dónde viene Él. Su sangre es sangre divina, porque es de Dios, pero tenía la naturaleza de humanos sin pecado, porque nació de una mujer, pero es de Dios, es Dios en la carne. ¿Ok? Entonces, esto es primero. Segundo, Cristo murió. ¿Ok? Cristo murió. ¿Cómo murió? Tenemos que preguntar, ¿cómo? ¿Cómo murió Cristo Jesús? ¿De un ataque de corazón? ¿Se ahogó en el agua, en el mar de Galileo? No. Él murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Según las Escrituras. Según las Escrituras, hay una manera en que uno muere. Y uno tiene que morir por medio de derramar sangre. En Hebreos 9:22 la Biblia dice: y sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Entonces tenía que derramar su sangre Jesucristo. Y Jesucristo murió derramando su sangre. Entonces miramos la sangre allí. Cristo murió derramando su sangre. En inglés tenemos la palabra how. Y qué bonito que tenemos en inglés, que dice cómo Cristo murió. No solamente Cristo murió, pero dice cómo Él murió. Y instantáneamente pensamos en inglés. ¿Cómo murió Él? Por derramar su sangre. Inglés bonito, como tiene este lenguaje. Entonces Cristo fue crucificado
Marcos 15:25 dice, y ellos le crucificaron. Y crucificar a alguien es horrible. Sale la sangre porque está tan golpeado. Después dice, por nuestros pecados, por nuestros pecados. Y esto nos pone a pensar en Él como nuestro sacrificio. Según el Antiguo Testamento, tenía que tener un sacrificio. Y mire lo que dice Hebreos 10:12 de Cristo. No es solo que Él murió, es cómo Él murió. Él murió derramando su sangre como el sacrificio de nosotros por nuestros pecados. Hebreos 10:12 dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. 1 Corintios 5:7 dice que Jesús es nuestro Cordero de la Pascua. Él es nuestro Cordero de la Pascua. Entonces, Él es nuestro Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Cristo Jesús murió como nuestro Cordero. Él es nuestro, ¿qué? Sacrificio. Entonces, Él es el único sacrificio para los pecados. Y es por su sacrificio que somos salvos. Es importante. Pienso que es importante predicar de eso. Amén. Ahora, número 4 es según las Escrituras. El Evangelio no solo es que Cristo murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados según la manera que dice la Biblia que Él tenía que morir por nuestros pecados. Entonces, esto me pone a pensar en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña cómo es, según las Escrituras, que ellos tenían perdón en aquel entonces. Vamos a Levítico, capítulo 4. Yo no voy a leer 27 hasta 31. Voy a comenzar en 32. Y dice, y si trajere cordero para su ofrenda. Bueno, te recomiendo leer todo, de 27 hasta el fin, 35. Pero yo empiezo en 32. Y si trajere cordero para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüelle la ofrenda quemada. ¿Ok? Más y más, pero dice que Él va a derramar cuando Él está poniendo en el altar. Él tiene que, versículo 35, con su dedo tomará la sangre de la expiación y pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda quemada. Y le quitará todo su sebo y más, y dice, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y le será perdonado. Okay. Según el Antiguo Testamento, había el tabernáculo y según las Escrituras, un pecador entró en el tabernáculo y él trajo su ofrenda. Y cuando él trajo su ofrenda, había aquí un altar con cuernos aquí. Y él degolló su ofrenda, el cordero, y fue echado aquí la sangre, y así había perdón cuando fue ofrecida la sangre derramada ahí. Y ahí tenía el perdón por medio de ofrecer la sangre. Esto era para un individuo. Según la palabra de Dios, un individuo pecador tenía que traer y tenía que poner la sangre allí. Y así, según las Escrituras, es como él recibió perdón de los pecados en aquel entonces. Era el sacrificio de un cordero. Bueno, la Biblia claramente nos enseña que en el Nuevo Testamento Jesús vino como nuestro cordero. Como dice en Juan 1:29, hoy aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Esto dijo Juan el Bautista en hablar de Jesús.
Y en Levítico 17:11 aún más leímos de cómo recibir perdón por sacrificio de sangre. Levítico 17:11 dice estas palabras. 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Entonces, expiación por la sangre derramada y ofrecida. ¿Entiendes eso? Entonces, Cristo es nuestra expiación. Él es el Cordero de Dios que nos puede salvar y somos salvos por confiar en su expiación de sangre. ¿Ok? Ahora, número 5. Fue sepultado. Fue sepultado en la misma tierra en que su sangre derramó. En la tierra donde su sangre había derramada. ¿Ok? ¿Por qué es importante eso? Vamos a Hebreos capítulo 12. ¿Ok? Estoy explicando que en cada punto del Evangelio encontramos la sangre de Cristo. Por esto la sangre debe ser predicada. Pero hoy en día hay muchos que ni mencionan. Algunos 5 partes y no mencionan nada de sangre. Otros, no, solo 3 partes del Evangelio. Y evitan la sangre de Cristo. ¿Por qué? La sangre se encuentra en los 7 partes. Porque según las Escrituras, no hay salvación aparte de un sacrificio de sangre, aparte de sangre derramada. En Hebreos 12, versículo 24, dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la rociadura, que habla cosas mejores que la de Abel. Recuérdate que cuando Abel murió, su sangre fue derramada en el suelo, y su sangre clamaba a Dios. El inocente fue matado. Bueno, según la palabra de Dios, Cristo murió. Su sangre fue derramada aquí. Y su sangre grita a Dios, diciendo, mire, el inocente había muerto, matado. Entonces Dios ahí en el cielo estaba escuchando. Y diciendo, wow, yo escucho la sangre derramada de Cristo. Cristo fue enterrado, sepultado en la misma tierra. Yo fui ahí para conocerlo. Y yo vi la tumba donde Cristo había enterrado. Es de piedra, pero ahí está el suelo, el mismo suelo donde él había muerto, donde él fue matado. Y allí su sangre derramó. Y mire aún más lo que dice. La sangre de Cristo habla cosas mejores que la de Abel. Mirad que no recuséis al que habla, porque si aquellos no escaparon que recusaron al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde el cielo. La sangre de Cristo clama y dice, mire, esta es la salvación. Venga a mí. Confíes tú en lo que yo hice, mi sacrificio, mi sangre, mi expiación. Acéptalo por tus pecados. Hasta hoy está gritando y tú tienes que escucharlo y tú tienes que obedecerlo, tú tienes que ser salvo. ¿Has confiado tú en la expiación de sangre de Cristo? Sigue, resucitó el Señor Jesucristo. Pero no solo dice resucitó según las Escrituras. Esto me pone a pensar en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque menciona el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento la obra del alto o el sumo sacerdote. ¿Ok? Otra vez te explico. Un individuo. ¿Ok? Estamos yendo a las Escrituras porque Cristo murió y resucitó según las Escrituras. Murió como el sacrificio y la sangre fue derramada, pero también era ¿qué? Era pues ofrecida. En el Antiguo Testamento, un individuo diario, los sacerdotes
aceptaron gente, pecadores, ofrecer un sacrificio por sus pecados. ¿Okay? Imagínense si tú hubieras vivido bajo la ley y tú hubieras pecado. Tú vienes solo, tú, al sacerdote diciendo, mire, tengo un cordero, quiero pues perdón de mis pecados. Ok, córtalo. Y él ofreció y él dice, ahora tú eres perdonado. Y tú vas a tu casa feliz. Ah, perdonado, él me perdonó, estoy perdonado, gracias a Dios. Y esto era para tú y nadie más, para ti. Pero una vez al año, según la palabra de Dios, por toda la nación había un solo sacrificio. Cada año. Y esto fue hecho, se llama Yom Kippur. Y esto fue hecho por lo que se llamaba el sumo sacerdote. Y adentro de aquí, el lugar santísimo, había lo que se llama arca, lo que Dios dijo a ellos. No me acuerdo si es el arca o la arca. Siempre confundo. El arca de Noé, el arca del testimonio, no sé. Pero aquí es donde él puso la sangre en aquel entonces. Allí en este arca, en el propiciatorio. Y esto perdonó a todos, toda la nación, por un año, el año pasado. ¿Ok? Esto era la obra no de cualquier sacerdote. Esto fue la obra solo del sumo sacerdote. Se encuentra eso en Éxodo 30, versículo 10. Éxodo 30, 10. Leímos de esto, Éxodo 30, 10. Y dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. Una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades. Será muy santo al Señor. Otra vez en Levítico 16. Levítico 16, 32. Y hará la reconciliación el sacerdote que fuere ungido y cuya mano hubiera sido llena para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras sagradas, y expiará el santuario santo y el tabernáculo de la congregación, expiará también el altar y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez al año. Y Moisés lo hizo como el Señor le mandó. Entonces, una vez al año, cada año, Dios dijo que Él aceptará un sacrificio de un cordero por todos, para perdonar toda la nación, cada pecador, una vez cada año. En el libro de Hebreos, Pablo habla de eso. ¿Okay? Estoy explicando según las Escrituras, en aquel entonces, cómo recibieron ellos perdón de pecado. El Evangelio es según las Escrituras. Y según las Escrituras, así era como recibir perdón. Y Cristo lo cambió todo porque Cristo, según las Escrituras, se convirtió en el sacerdote alto. Y la Biblia dice que en el cielo hay un tabernáculo, igual como esta. Y que Cristo allí, en este tabernáculo, puso su sangre allí. Entonces, al resucitar, Él entró allí con su sangre y echó su sangre allí. Voy a leerlo. Hebreos 9, 6 dice, y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para cumplir el servicio de Dios. Mas en el segundo entraba el sumo sacerdote solo, una vez cada año, no sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por las ignorancias del pueblo. ¿Okay? Esto fue hecho por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que pudiera hacer esto. Sumo sacerdote. El sumo sacerdote entró aquí y ofreció su sangre.
Esto fue hecho por un individuo y tenía que hacerlo cada vez que pecó. Y cualquier sacerdote lo ofreció. Esto fue hecho por un sacerdote específico, el sumo sacerdote, una vez al año por todos. Mire lo que dice la Biblia de Jesucristo. Hebreos 9:11. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos pecados que nunca pueden quitar los pecados. Hoy en día no pueden quitar los pecados. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es el sacrificio. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y él ofreció, ¿qué? ¿Cómo ofreció? ¿Qué había ofrecido? Versículo 23. Retengamos firme la profesión de vuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Bueno, 9, estoy en 10, perdón. Yo quería 9, 11 y 12. Entonces, otra vez. 9, 11. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio, del edificio en el cielo. Dice, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención para nosotros. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas con estas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, sin son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. Hebreos 10, 1 al 12. Podemos ver eso. Hebreos 10, 19 hasta 23. Dice que necesitamos tener fe. ¿Fe en qué? Bueno, espero que he explicado hasta que pudiste entender. El Evangelio es así. El Evangelio habla de Cristo. ¿Quién es? Su linaje nos enseña que Él viene de Dios mismo. Tiene sangre divina. Dice que Él murió. ¿Cómo? Como el Cordero de Dios por nuestros pecados, porque Él es el sacrificio de sangre por nuestros pecados, según las Escrituras. Como hicieron según las Escrituras en el Antiguo Testamento, Cristo vino para hacer otro convenio, otro testamento nuevo, en que ya no más es de corderos, Él es el Cordero. Y ya no más necesitamos sacerdotes, Él es el sumo sacerdote. Y Él hizo su sacrificio una vez, no solamente por un año, pero por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Este sacrificio de Cristo hecho una sola vez es el sacrificio que nos salva. Si pongamos nuestra fe en ella. Vamos a Romanos 3:25. Dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por fe en su sangre. Entonces, por fe en su sangre. Confiamos en la sangre que Él derramó en la cruz. Es la misma sangre que Él ofreció en el cielo. Pero esa sangre es la sangre de expiación. Es la sangre de reconciliación. Es la única cosa que puede perdonarnos porque es la sangre de sacrificio. Para recibir Cristo debemos recibirlo por fe, confiando en lo que Él hizo para salvarnos. Y si vamos al Evangelio, podemos ver claramente de qué habla el Evangelio. Si solo predicamos el Evangelio, Él murió, sepultó y resucitó, perdimos la enseñanza, porque no estamos según las Escrituras y no es por nuestros pecados. Y hoy en día hay muchos que dicen, esto es todo lo que necesitas saber. Si predicamos solo 5 partes, ¿qué perdimos? Bueno, mencionamos según las Escrituras, pero faltamos la énfasis en Cristo como Dios. Y faltamos mucho la sangre. ¿Dónde está la sangre? Ni mencionan la sangre aquí. Yo quiero predicar bien el Evangelio, como está presentada en la Biblia,
explicando cada punto, porque según las Escrituras, 2 veces está porque es tan importante, según las Escrituras hizo Cristo todo y cumplió la ley para que ahora no estamos bajo la ley. Y ya no necesitamos un hombre sacerdote aquí. Él es el sumo sacerdote que hizo todo. Ya está terminado. Ya no hay otra manera de ser salvo. Solo podemos ser salvos por Jesucristo mismo, por lo que Él hizo por nosotros. Y debemos confiar en lo que Él hizo para ser salvo. Fe en su sangre. Así es mi sermón. Espero que fue una bendición. Si tú eres salvo, gracias a Dios. Quiero escuchar. Déjame un comentario abajo de cómo aceptaste tú al Señor. Pero si no, pues hoy es el día. Tú no puedes confiar en una religión. Tú no puedes confiar en un hombre como tu sacerdote. Tenemos el sumo sacerdote, Jesucristo. Él es el único que puede salvar. Y su sacrificio hecho una sola vez es el único que puede salvarnos. Voy a terminar con Hebreos 10. Yo leí Hebreos 10, pero quería leer por lo menos 10 hasta 12. Dice, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Muchos hoy en día están pensando, yo voy a la misa, porque dicen de la misa que es otro sacrificio de Cristo. Pero esto no puede salvar. Versículo 12, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Un solo sacrificio y nada más. Es el sacrificio hecho de Cristo. Y Él, como el sumo sacerdote, no solamente derramó en la cruz, lo ofreció en el cielo. Y ahí está. Y la Biblia dice que cuando aceptamos por fe, somos lavados en la sangre de Cristo. Nos lava de nuestras manchas de pecado, el alma con su sangre. La única pregunta es, ¿confiaste tú? ¿Aceptaste tú la expiación? Cristo puede salvarte y llevarte al cielo. ¿Qué tal si aceptamos? Vamos a Efesios 1:13. Olvidé leer ese versículo. Efesios 1:13. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, o confiasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si tú pones tu fe en la sangre de Cristo, Él que murió, fue sepultado y resucitó para hacerlo todo según las Escrituras, hacer el sacrificio único que puede salvarte. Si tú confías en eso, tú recibes el Espíritu Santo y estás sellado con el Espíritu Santo y tú vas a ir al cielo al morir. ¿Deseas esto tú? Ahora es el día de la salvación. Venga a Cristo para ser salvo. Gracias. Dios te bendiga. Nos vemos el otro, si Dios permite. Adiós.